ahora vamos a hablar de lo que está pasando con este inminente pago al Fondo Monetario Internacional. O sea, estamos entre pagar o pagar, ¿no? No hay muchas... El tema es cómo pagamos y cómo refinanciamos la deuda, ¿no? Obviamente contraída por otros gobiernos. Pero como decíamos, vencen 730 millones de dólares este viernes y el 1 de febrero, el martes, 365 millones. Además de en marzo, que se deben pagar 2.900 millones. O sea, estamos ahí con la soga al cuello y sin reserva, ¿no? Porque está subiendo el dólar en los últimos días y el Banco Central se está quedando sin reserva porque sale a parar obviamente una posible estampida, ¿no? Una posible corrida. Para que nos ilustre más al respecto, vamos a hablar con el periodista y especialista en economía Alejandro Bonalumi, de quien interrumpimos sus vacaciones, ¿no? Lo sacamos de las vacaciones para hablar en la radio. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Cómo te va, Antonio? Buen día, un gusto. Bien, gracias por atendernos. Perdón por molestarte en tus vacaciones, pero requeríamos de tus servicios de análisis, digamos. No hay problemas. Bueno, te escuchaba atentamente y es cierto, aquí hay que pagar o pagar. Además, tanto el Fondo Monetario, que necesita solucionar este problema, porque Argentina es el mayor deudor al Fondo Monetario Internacional, es decir, el 60% de la deuda que el Fondo prestó a los países en el mundo se lo lleva a Argentina, lo que ya es todo un dato. Segundo, Argentina necesita arreglar, necesitamos cumplir con nuestras obligaciones, empezar a ser un poquito más confiables. Esa confianza deriva en seguramente inversiones, posibilidades de crecimiento, desarrollo. Si vos no pagás, se cierran muchas más puertas de las que ya tenés cerradas y empiezas a complicar mucho más al sector privado. La clave es, bueno, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Y el acuerdo no se da por una postura puntual de un Fondo Monetario que dice no tenés plan y tenés que ajustar algunas cosas y demostrarme que vas a poder pagar. Y Argentina, el gobierno, dice vamos a crecer bien en los próximos años, no hay que hacer un ajuste, solamente el crecimiento nos va a acomodar los números para poder pagarte. Tratando de simplificarlo lo máximo posible para aquel que no está en el tema lo pueda entender. Ahora, mientras tanto, ¿qué pagamos o no pagamos? Y hay dos posturas dentro del gobierno que ideológicamente son claras. Un sector, el más cercano a Martín Guzmán, dice, bueno, vamos a pagar, pero la propuesta del Fondo Monetario es pagar para no entrar en default. Estos 1.000 millones más o menos que vencen ahora hasta el 1 de febrero, secando casi las reservas que tenemos, pero pronto llegar por lo menos a una carta de intención, un acuerdo primario, light, buscando alguna salida urgente, y que después del fondo, cuando firmemos eso, nos devuelva los dólares, porque Argentina sinceramente no los tiene. El otro sector dice, no hay que pagar. No hay que pagar, tenemos que utilizar esos dólares para la economía argentina, hay que demostrarle al fondo que siempre ajustó y que siempre fracasó. Son dos posturas que lógicamente chocan dentro del mismo gobierno. ¿Se puede hablar de halcones y palomas? ¿Palomas y halcones? Sí, podemos decirle de esa manera, ¿no? Hay aquellos que quieren, no digo pronto un acuerdo, porque la oportunidad la tuvimos en su momento, tuvimos oportunidad de ya terminar con este tema, y lógicamente estas diferencias lo fueron postergando, y llegamos casi, contando las horas, casi en tiempo de descuento, para ver si pagamos o no pagamos. Yo lo que sí le quiero aclarar a la gente que nos escucha, Antonio, que, a ver, si llegase a un acuerdo con el Fondo Monetario, que yo espero antes del 22 de marzo se llegue sí o sí, donde es el pago más grande, y ahí sí ya no tenemos, porque no tenemos los dólares para pagar, es solo el comienzo. A ver, es necesario el acuerdo con el fondo y es condición necesaria para que Argentina salga de la crisis y comience, si hace las cosas bien, a ser un país algo normal. Ahora, el acuerdo con el fondo no es suficiente, no es porque vos acordás con el Fondo Monetario, va a haber lluvia de inversiones, van a bajar los precios, no va a haber inflación, vas a tener empleo, vas a vender más. No, es condición necesaria, pero no es suficiente. Yo lo dije a esto cuando arreglamos con los bonistas privados hace un tiempo, no hace demasiado. Argentina
llegó uno de los acuerdos más importantes y según el gobierno el más importante de la historia de deuda de Argentina, y yo también dije, esto es condición necesaria pero no es suficiente. Bueno, fíjate vos que estamos con un riesgo país casi igual que antes del acuerdo con los bonistas privados. No supimos utilizar ni hacer las cosas bien como para aprovechar ese tipo de situación. Bueno, aquí exactamente lo mismo, Antonio. Claro. Pensemos por la negativa, digamos, ¿no? Pensemos mal. ¿Qué pasa si no pagamos? ¿Ahí qué se ingresaría en default? ¿Y qué es lo que sobreviene después para la Argentina? El aislamiento, más stand alone, esto que se mencionó, más aún que eso, ¿qué es lo que viene? Bueno, lógicamente, si vos no pagás, ya de por sí Argentina no tiene préstamo, sí consiguen algo las empresas privadas. Si vos no pagás, no es que que le debes a un organismo internacional y se terminó. Ese organismo internacional está conformado por países. Vos no le estarías pagando a países que conforman el Fondo Monetario. Por lo tanto, entras en default. Por lo tanto, por ende, muchos de esos países, la gran mayoría, cuando vos tengas que exportar como privado a esos países, vas a tener o la negativa directa, porque entraste en default con el fondo, o no vas a poder financiar el privado. Imagínate, a ver, dos ejemplos. Una empresa argentina tiene que financiarse en el mundo para fabricar más vasos y exportar. Y va a competir con otras empresas, otros países, otras empresas en este caso, de países distintos, que va a conseguir financiamiento accesible, barato. Ya de por sí, ahí salís de competencia, porque o no tenés para financiar, producir más, o necesitas financiar a una tasa tan alta que el precio del producto se te va al diablo. Ya Claro. no exportás, ya no tenés producción interna, ya no tenés actividad. Y la otra, por ejemplo, para obras de infraestructura claves del país, vaca muerta, no tenemos los dólares para potenciar, entonces hay que ir a buscarlo afuera. Bueno, no conseguir plata afuera porque no te presta el privado, o no vienen nuevas inversiones porque Argentina está en default, y hay países que tienen prohibido invertir en lugares donde hay un default con organismos internacionales. Digo, no es bueno no pagar tus obligaciones, no es bueno en un país, no es bueno para vos en tu casa, no es bueno para nadie. Ahora, también coincido, y ahí sí, en que no puede ser un ajuste demencial que ya hemos pasado muchas veces. Ahí hay que encontrar el punto de equilibrio. ¿Cuándo es un ajuste? ¿Cuándo es un país que debe acomodar sus variables como Argentina debe acomodar porque está muy distorsionado para comenzar a crecer? Bueno, esa es la discusión y eso es lo que hay que defender. Crecer como país teniendo oportunidades, pero lógicamente demostrar con un plan económico hacia dónde vamos. Y esa es la otra pregunta. A ver, económicamente, Antonio, ¿hacia dónde va Argentina? Imagínense dos trenes. Uno va a la Siberia y otro va a Disney. Yo no lo conocía mejor que otro, pero yo tengo que saber a dónde voy, porque si voy a la Siberia, primero veo si me quiero subir, y después si me subo me tengo que adecuar a vivir en la Siberia. Y otro, decir, no, vamos a Disney. Bueno, está bien, me tengo que adecuar y saber si quiero subir para ir a Disney. Uno está bien, el otro también, yo no digo que esté mal a dónde va. Bueno, hablando de Siberia, valga la metáfora, ahora Rusia puede llegar a entrar en guerra con Ucrania, de hecho estamos ahí cerca del inicio de hostilidades. ¿Sirve arreglar con Rusia si no se arregla con el Fondo Monetario Internacional? Digamos que es otro coloso a nivel internacional, ¿o no? Mira, Rusia no tiene ejemplos de préstamos a países para que paguen su deuda o para que se financien de alguna manera. Eso es más común en China. En China hace ese tipo de cosas, pero ojo, no te lo hacen porque son buenos, no te lo hacen porque te quieren. Obvio. Siempre China te pide condiciones por ahí que no son del todo favorables, o te condiciona en muchas situaciones que a ellos les conviene, y eso lo viven muchos países africanos, especialmente con minerales preciosos, donde terminan casi entregando su potencial producción futura porque te presta algo. Me parece que, a ver... Sí, estaríamos hipotecando el futuro, hablando básicamente, ¿no? Claro, además te ponen condiciones especiales, te pueden pedir cosas que sinceramente no son coherentes. A mí no, este tipo de cosas de ir a un país y de verle porque no le pagaste a otro o a otros organismos, yo creo que eso es tapar un santo para destapar otro. Creo que sí Argentina debería buscar, insisto, con el Fondo Monetario, sin los viejos ajustes del fondo, y eso también hay que reconocerlo,
un plan económico viable, una posibilidad. A ver, es difícil lo que estamos viviendo, sí, estamos cerca de la fecha también, pero un pequeñísimo optimismo quiero tener para que en marzo, por lo menos, si no pagamos, tengamos esa carta de negociación firmada de decir, bueno chicos, miren, vamos a seguir negociando un tiempito más, pero Argentina que no entremos en default. Eso sinceramente, entrar en default con el fondo es muy malo. Y quiero repetir esto, no quiere decir que Argentina, porque arregle soluciona todo, arregle o no con el fondo una cantidad de distorsiones de la economía hay que comenzar a normalizar, porque una economía como la Argentina con tantas distorsiones es muy difícil que solucione sus problemas. Pero bueno, es mejor hacerlo acordando con el fondo y presentando una estrategia, y no así a los ponchazos, a los tumbos, a los cachetazos, que es muy difícil, ¿no? Te dejamos volver a las vacaciones, Alejandro, muchas gracias. Que sigas muy bien, abrazo grande. Adiós.